Perdió todo, pero su fe en Dios lo transformó todo. Descubre cómo. ¿Te imaginas estar encerrado en una ventanita que solo deja pasar un hilo de luz y pensar que la vida entera se ha quedado fuera, en un campo que ya no te pertenece? Aurora sí. Tenía 11 años cuando el mundo que conocía se cerró detrás de una puerta y la dejó sola con una frase que su padre repetía como si fuera una semilla. Dios ve lo que nadie ve y guarda lo que nadie guarda. En el valle donde ella nació, la casa de los Ledesma se recostaba junto a un surco viejo que había visto generaciones de manos plantando y recogiendo. Efraín, su padre, tenía las manos siempre en la tierra y un silencio lleno de enseñanzas. Alina, su madre, escondía en un pañuelo la risa que volvía a la cocina hogar. Aurora aprendió de ellos el lenguaje de las estaciones, cuando la semilla necesita hambre para echar raíz y cuando la lluvia solo limpia el polvo para que algo nuevo respire. Su infancia fue una sucesión de pequeños ritos. Servir pan caliente al amanecer, dejar un vaso de agua en la puerta del granero para el caballo viejo, escuchar a su madre repetir que la fidelidad no siempre es grandiosa, a veces solo es volver a sembrar. En la mesa de madera, sobre una servilleta arrugada, sus padres guardaron una caja pequeña. No era un cofre de joyas. Dentro había cartas, un papel con nombres y la promesa sencilla de un testamento. Si algún día no estamos, mi Aurora cuidará de esta tierra, había dicho Efraín con esa voz que a veces parecía un viento que no quiere pasar. Ninguno imaginó la rapidez con la que el silencio se haría dueño del rancho. El accidente vino como tormenta inesperada. Un vuelco en la carretera que cambió el cielo del valle en segundos. Aurora despertó en el hospital con una noche de por medio y la mano de Mercedes entre las suyas. Mercedes era la vecina que conocía las recetas de los rescoldos y las historias de las abuelas. Su bondad tenía la textura de una manta gastada pero cálida. Fue ella quien abrazó a Aurora y la llevó a casa por unos días, mientras los papeles y la gente empezaban a moverse en silencio alrededor del apellido Ledesma. Entonces apareció doña Brígida. Su entrada fue una cortina de amabilidad calculada, traje discreto, palabras medidas, promesas de protección. Presentada como una pariente lejana y como quien tenía experiencia para administrar bienes, ofreció ayudar con los trámites. Nadie en el pueblo se opuso. Hay momentos en que la comunidad mira para otro lado por conveniencia o por miedo. Y así, con la contraseña de la buena intención, doña Brígida entró en la casa como quien trae luz y se queda con la llave. Al principio, Aurora creyó que todo se arreglaría. Pensó que viviría con Mercedes hasta que la justicia aclarara los papeles. Pero la casa grande empezó a llenarse de voces ajenas. Las hijas de doña Brígida, Livia y Estela, encontraron que la presencia de Aurora les molestaba. La pequeña heredera era incómoda, recordatorio de un pasado que querían enterrar. La puerta del sótano dejó de ser un lugar de almacenamiento y se convirtió en su hogar. Allí, una ventanita apenas dejaba pasar una franja de luz que al mediodía se transformaba en una línea tibia sobre el suelo de barro. La convivencia se fue llenando de pequeñas humillaciones. Le quitaron el derecho a aparecer en la mesa. El pan que antes era compartido se volvió un objeto controlado. Los trozos más visibles se servían delante de los invitados, y Aurora recogía las migas que quedaban como quien rescata una ofrenda. La comunidad, testigo de la transformación, murmuraba entre la iglesia y la tienda sin atreverse a intervenir. La excusa era la misma. Ella está en buenas manos, es mejor así. Mercedes, pese a la presión,
encontraba maneras discretas de ayudar. Dejaba una olla con sopa en el umbral del sótano, una manta en la noche fría, una mirada que decía, «No estás sola». Por fuera, doña Brígida sostenía la postura de la tutora responsable. Por dentro, trabajaba la usurpación con paciencia. Firmas que Aurora no entendía, sellos que parecían palabras que se tragaron la identidad. Las niñas de Brígida marcaban la propiedad con burlas, ropa vieja, labores forzadas, acusaciones falsas sobre roturas o pérdidas que nunca existieron. Le enseñaron a Aurora que su valor dependía de la tolerancia. Le decían que su papel era servir hasta que alguien capaz apareciera. Y en ese sótano, en las noches en que la luna era apenas un hilo, Aurora se preguntaba si Dios realmente veía. Lo que nadie contó fue que las enseñanzas de su padre se habían quedado en ella como raíz profunda. Cuando la luz era poca, cuando las palabras eran duras, Aurora recordaba la voz de Efraín. La raíz no se ve, Aurora, pero sostiene el árbol. Esa frase se volvió un latido en su pecho. No entendía abogados, ni documentos, ni discursos. Entendía trabajo, la pulcritud de las manos después de arar, y la oración que brotaba como un gesto automático cuando la noche parecía cerrarse. Señor, tú me ves. No era una súplica teatral, sino la respiración de quien necesita ser vista. Los días pasaban como estaciones prolongadas. Aurora limpiaba, cosía, alimentaba animales que ya no eran suyos. Aprendió a moverse sin hacer ruido, a no preguntar, a contener la mirada cuando Livia o Estela lanzaban una palabra hiriente. Sin embargo, en la soledad del granero, al rozar la paja con los dedos, algo en ella no cedía. Mercedes lo notaba y le dejaba de vez en cuando una naranja o un pan caliente con una nota escrita a mano. Aguanta, la tierra da frutos a su tiempo. Eran gestos pequeños que, en la aridez, movían algo parecido a esperanza. Hubo un episodio que modernizó la crueldad con una especie de legalismo frío. En una asamblea breve en la plaza, alguien leyó una declaración que consolidaba lo que doña Brígida quería. La administración de la casa para protección de la menor. Nadie preguntó demasiado. La palabra protección fue suficiente para callar la prudencia. Aurora, que apenas entendía el lenguaje de los sellos, sintió que su nombre se deslizaba fuera de la propiedad como una sombra que se borra del mapa. Quedó una sensación de injusticia envuelta en papeles y formalidades, difícil de discutir frente a quienes aplaudían la solución. Aun así, la fe de Aurora no era ingenua ni ciega. No esperaba que la oración sustituyera la verdad. Su oración era una conversación pequeña y persistente. Cuando enceraba la mesa, cuando barría el establo, cuando contaba las arrugas de la manta. Señor, tú me ves, decía con la boca y con la vida. No pedía riquezas. Pedía que la verdad tuviera algún modo de salir. En su interior, la frase paterna resonaba y se repetía como un refrán. Dios ve lo que nadie ve y guarda lo que nadie guarda. No era teología compleja, era certeza práctica, como quien cree que la semilla bajo la tierra no desaparece aunque nadie la observe. La escalada de humillaciones tuvo momentos punzantes. En un festejo de la comunidad, Livia y Estela organizaron la mesa principal como si la casa ahora les perteneciera. Invitados, risas, fotos. Fueron implacables con Aurora. Le asignaron los rigores de la servidumbre con una sonrisa. Le hicieron limpiar mientras todos comían. Le negaron el pan caliente y le ofrecieron sobras en un rincón. En otra ocasión, le acusaron de romper un jarrón valioso que en realidad se había caído por la mala instalación de una repisa. Fue castigada con jornadas extra de trabajo hasta que su cuerpo aprendió a doblegarse sin reclamar.
En cada injusticia, la gente del valle miraba. Algunos miraban con culpa, otros con indiferencia. Mercedes miraba con ojos que dolían y con manos que no podían enfrentarse siempre a la fuerza que tenía Brígida. La vida en el sótano le enseñó a Aurora a encontrar pequeños puntos de alegría. Las sombras traían estrellas imaginadas. Un rayo de sol era una promesa de más luz. Con paciencia recogía semillas de la cocina, guardaba el aroma de la menta en un frasquito y soñaba con abrir la caja que un día su madre le dijo que no tocara hasta que ella y su padre no estuvieran. Esa caja fue convertida por Brígida en trofeo inalcanzable, guardada en una habitación cerrada, bajo llave, como si los papeles que contenía pudieran desaparecer con la intención. Pasaron meses. Los surcos del campo empezaban a cerrarse por la estación, y la casa, que antes vibraba con risas y trabajo, se llenó de gestos que pretendían normalidad. El daño no solo había sido material, también hubo un intento sistemático de borrar a Aurora de su propia historia. La comunidad parecía acostumbrarse a la narrativa que Brígida imponía, que todo se resolvía para bien de la menor. En la práctica, el bien se había convertido en control. Hubo una noche en que la soledad se hizo más intensa. Una lluvia fina golpeaba el techo del granero y el viento olía a tierra mojada. Aurora había pasado el día encerrada, con las manos ampolladas por la faena. Aquella tarde, al ordenar fardos, una caja cayó de un estante ruidoso. La madera se abrió con un crujido que enmudeció el granero entero. Entre paja y polvo apareció el borde de un papel. Fue un accidente, nada heroico. Una caja desplazada por el movimiento cotidiano, un pliegue que apareció con la luz de una linterna vieja. Al principio pensó que sería algo de poco valor, recibos tal vez. Pero al desenredar la paja, sus dedos toparon con un sobre. La tinta, aunque algo corrida por la humedad, todavía era legible. Había nombres, una firma conocida por ella desde la infancia. En el sobre, una carta que su madre había escrito con su caligrafía temblorosa, sin prisa. Para Aurora, si nos faltamos. Y un documento doblado que, aunque gastado, llevaba una rúbrica que mencionaba a don Gaspar. En ese instante, la historia entró en un silencio que no era vacío. Aurora abrazó la carta como si abrazara a su madre. Leyó a tientas, palabras de amor, instrucciones simples, una confirmación de lo que su corazón ya sabía por el latido de la casa. No era un testamento de riquezas, sino una declaración de intenciones. La tierra debía volver a ella. Había un nombre de un hombre honrado, don Gaspar, que conocía la verdad y que, si aparecía, serviría como testigo y protector de la voluntad de sus padres. La caja, escondida en la paja del granero, era una suerte de tesoro minúsculo que contenía la posibilidad de nombrar la verdad. En la ventanita del sótano, la luz que antes parecía una rendija se volvió una señal. Aurora, con la carta temblando entre las manos, sintió que la fe que llevaba en el pecho dejaba de ser un latido tímido y se transformaba en un paso. No porque creyera que la restitución sería instantánea, sino porque reconoció que la verdad necesitaba ser nombrada. El hallazgo no borraba el tiempo perdido, solo abría una puerta posible hacia la verdad. Antes de tomar cualquier decisión, se arrodilló en el granero, sobre la paja fresca, y habló en voz baja. No era una petición de venganza, ni una demanda de milagros. Fue una conversación íntima con aquel que su padre invocaba en sus silencios. «Señor», dijo Aurora, la voz apenas rota por la emoción, «sé que me ves. No te pido riquezas ni que mi orgullo vuelva. Te pido valor para decir la verdad cuando tenga miedo,
y que me acompañes en este camino, aunque sea lento. Si tú guardas lo que nadie guarda, guarda también mi corazón para que no se llene de odio. Dame palabras justas, dame testigos fieles. Sus manos apretaron la carta como un amuleto. Si es tu camino, muéstrame el paso siguiente. Fue una oración sencilla, sin emplear fórmulas religiosas complejas. A menudo las oraciones más sinceras son así, directas, sin adorno. No prometió nada a cambio, solo se entregó a la dependencia. En la vigilia del granero, con el olor de la paja y la lluvia persistente, Aurora sintió una calma que no era la solución, sino la certeza de que no estaba sola. El hallazgo de la carta y del documento que mencionaba a don Gaspar fue el principio de un impulso que cambió la trayectoria de su vida. Ya no se limitaría a esperar a que otros hicieran justicia. La verdad necesitaba una voz. Con el papel enrollado en la manga, regresó a su sótano con pasos que sonaban distintos, no altivos, simplemente decididos. Pronto eligió a su confidente en el valle. Mercedes, que había sido su sostén silencioso, recibió la noticia sin dramatismo. «Lo encontraremos», dijo la mujer mayor con esa mezcla de sabiduría y determinación que tienen quienes han visto temporadas malas y buenas. No ofreció promesas, ofreció compañía. Eso bastó. Hablaron en voz baja, planearon con prudencia. No había recursos para abogados caros ni tiempo que comprar en la plaza pública. Pero había un nombre, don Gaspar. Y en una comunidad donde los rostros se repiten en la memoria, a veces un nombre basta para empezar. La decisión de buscar a don Gaspar no fue un acto impulsivo, sino una caminata que se hizo en 2 etapas. Primero, Aurora necesitó reunir coraje. Había temores legítimos, la reacción de Brígida, la indiferencia de la gente, el riesgo de que los papeles fueran destruidos o desacreditados. Mercedes la preparó como a quien prepara un pan, con ingredientes simples y manos seguras. «No vamos a gritar», susurró. «Vamos a presentar la verdad con calma». Caminar hasta la casa de don Gaspar fue una jornada que atravesó imágenes del pasado. El camino flanqueado de álamos, la tienda donde antes compraba caramelos con sus padres, la iglesia cuyo campanario marcaba las horas de su niñez. Cada paso llevaba la memoria de lo que había sido y la posibilidad de lo que podía volver a ser. Aurora no llevaba más equipaje que la carta en la manga y la determinación que nace cuando la verdad asoma. Al llegar a la puerta de don Gaspar, no tocaron con estrépito. Don Gaspar abrió con esa sorpresa amistosa de quien aún cree que la vida puede traer reencuentros. Era un hombre con manos firmes, con la frente marcada por el trabajo y con mirada de quien ha sido testigo de muchas siembras. Escuchó con paciencia la historia contada sin adornos. ¿Quién era Aurora? La carta, la firma de sus padres, la usurpación silenciosa. No necesitó pruebas para recordar. Su memoria del pueblo le permitía detectar resonancias de verdad. Aún así, pidió ver el documento. Cuando lo leyó, sus dedos repasaron las letras como quien repasa las costuras de una tela para comprobar su solidez. Don Gaspar no fue juez ni árbitro solitario. Tan solo puso en marcha lo que la comunidad necesitaba: testimonio, voz y orden. No prometió que la restitución fuera inmediata. Recordó a Aurora con respeto que los procesos sociales a veces son lentos y que la restitución real no es sólo recuperar tierras, sino recuperar identidad y comunidad. «Tenemos que hablar en la plaza», dijo, no para humillar, sino para nombrar la verdad. Al mencionar la plaza, Aurora sintió que el movimiento se convertía en público. La tensión subió, porque ahora la historia llegaría a quienes habían mirado hacia otro lado.
Antes de partir de vuelta al rancho, don Gaspar le apretó la mano con firmeza. No ofreció promesas mágicas, ofreció testimonio y la certeza práctica de que la documentación existía. Para Aurora, aquello fue un respiro. No era restitución completa, no era el final de la injusticia, pero era el primer paso para romper la narrativa que Brígida había tejido con silencios y papeles. Mientras caminaban de regreso, Mercedes le dijo algo que Aurora no había escuchado como frase hasta aquel momento, aunque la llevaba en el alma de siempre. La verdadera restitución no es que la tierra te dé dinero rápido, es que vuelvas a ser dueña de tu nombre. Aurora comprendió que la restauración que anhelaba implicaría trabajo, diálogo, paciencia y, sobre todo, no permitir que el corazón se endureciera. No era necesario convertir el dolor en venganza. Era urgente transformar el dolor en una causa que dignificara a más que a ella misma. Regresaron al rancho con la noticia como una chispa en el bolsillo. En el sótano, la ventanita pareció abrirse más. La carta volvió a sus manos una y otra vez. Por primera vez, la noche ya no fue solo un cierre, sino una espera activa. Aurora durmió con la certeza de que el hallazgo había alterado la línea de su historia. Había descubierto que la fe no evitaba el sufrimiento, no era una fachada que evitaba la injusticia, pero sí le daba una brújula para actuar sin renunciar a su corazón. Hay momentos en que una historia cambia de dirección. Para Aurora, ese fue uno de ellos. No todo estaba resuelto, ni mucho menos. La comunidad aún estaba dividida. Doña Brígida aún sostenía su postura, y las hijas continuaban en su zona de poder. Sin embargo, la existencia del documento real, la palabra de don Gaspar y la valentía de una niña que ya no quería vivir en silencio habían cambiado el tablero. La semilla plantada por Efraín y Alina, esa frase simple de Dios ve lo que nadie ve y guarda lo que nadie guarda, empezaba a brotar de nuevo, no como una solución instantánea, sino como un proceso que estaba a punto de ponerse en marcha. Si alguna vez te han quitado algo que era tuyo, escribe una palabra en los comentarios. No como queja, sino como testimonio. Una sola palabra que diga quién eres cuando estás en la espera. Esa noche, Aurora no supo aún cómo terminaría la historia. No era ingenua, tampoco resignada. Sabía que la restitución implicaría historias públicas, conversaciones que podían ser dolorosas, y un trabajo paciente para recuperar no solo la propiedad, sino la dignidad. Pero la fe que nació en la cocina de su infancia le daba la fortaleza para elegir la verdad en lugar del rencor. Sabía que transformar todo no sería un instante. Sería una tierra que se trabaja día tras día, una cosecha que llega después de mirar y cuidar. La primera luz del amanecer encontró a Aurora arrodillada de nuevo, esta vez en la pequeña parcela que aún podía llamarse suya en el corazón. No había milagros espectaculares, pero sí un plan humilde: volver a sembrar en un surco que parecía olvidado, preparar la tierra, llamar a vecinos que recordaban la bondad de su familia, enseñar a algunos niños a cuidar una planta como símbolo de paciencia. Con Mercedes a su lado y la carta guardada en un bolsillo, Aurora empezó a marcar los surcos con manos firmes. La transformación que su fe provocaría no sería solamente recuperar lo que le habían quitado. Empezaría por formar a una comunidad que viera y cuidara, que devolviera la mirada a los olvidados. En cada gesto, una semilla puesta en la tierra, una mano tendida a quien llega con hambre. Aurora empezaba a cambiar la realidad alrededor suyo. Su fe no era una llave mágica para abrir cajas cerradas, era una fuerza que movía acciones, que convocaba testigos y que hacía de la paciencia una herramienta de justicia.
Esa mañana, al sembrar la primera fila, Aurora murmuró otra vez la frase de su padre, pero ya no solo como consuelo. Dios ve lo que nadie ve y guarda lo que nadie guarda. La pronunció como si sellara una alianza con la tierra y con la verdad. Le dolía la injusticia que había sufrido. Le dolía la idea de que otros pudieran pasar por lo mismo. Pero también había algo nuevo. Una certeza de que su fe la llevaba a actuar con prudencia y con compasión. La historia no termina aquí. Hay frentes abiertos, la confrontación pública que se avecina, la reacción de doña Brígida, la respuesta de la comunidad, las noches de incertidumbre. Pero ahora existe un hilo que puede ser tirado. La carta en la manga, don Gaspar como testigo, Mercedes como sostén y la propia decisión de Aurora de no dejar que la injusticia defina su corazón. Su fe no era la promesa de una vida sin dolor, sino la fuerza que la transformó desde adentro para actuar. Antes de cerrar este tramo de su camino, Aurora levantó la mirada hacia el valle, hacia los surcos que esperaban mano y tiempo. No pidió riquezas ni venganza, oró con humildad y con decisión. «Padre», dijo en voz baja, «gracias por haberme visto incluso cuando yo no podía verme. Dame paciencia para trabajar, justicia cuando sea necesaria y compasión para perdonar sin olvidar. Que mi vida sirva para que otros también reciban restitución. Guía mis pasos, Señor». No prometió que no habría dolor, ni exigió que todo cambiara mañana. Pidió fuerza para continuar. Su fe, más que una garantía de resultados rápidos, la transformó para caminar con dignidad y verdad. Si esa transformación iba a cambiarlo todo, aún estaba por verse en los actos públicos que vendrían y en la manera en que la comunidad respondería. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite recordar que Dios ve. Déjanos tu testimonio o una palabra de apoyo en los comentarios, y si quieres, ora con Aurora ahora. Dios, que ves lo invisible, acompaña a los que esperan justicia, no por espectáculo, sino para que la verdad sane y transforme vidas. Amén. Aurora se quedó unos instantes más arrodillada, sintiendo en el pecho un ritmo nuevo, no la urgencia del desquite, sino la claridad de quien admite la propia fragilidad y desde ahí se dispone a actuar. Al día siguiente, la plaza del pueblo volvió a llenarse de murmullos. La noticia del documento había corrido como semilla llevada por el viento. Donde antes hubo indiferencia, ahora había expectación. No todos sabían qué pensar. Algunos recordaban la bondad de los Ledesma. Otros se aferraban a la explicación cómoda que doña Brígida había impuesto. La verdad, sin embargo, había encontrado un modo de hacerse visible. La convocatoria para hablar en la plaza fue discreta y ordenada. Don Gaspar insistió en que no fuera un acto de escarnio. «No haremos espectáculo», dijo con la voz grave de quien ha visto demasiadas cosechas frustradas por la cólera del pueblo. «Leeremos un papel y escucharemos a la gente. Si la verdad está de un lado, que se vea. Si alguien se equivoca, que hable con pruebas». Mercedes caminó al lado de Aurora, con la misma fidelidad que había mostrado en las noches, con una olla caliente. Había en su mirada una mezcla de preocupación y esperanza, como quien asiste a una siembra en la que ha puesto mucho sudor. Don Gaspar abrió el sobre en voz alta. Las palabras sobre la hoja, esas que parecían habituales en la casa de los Ledesma, resonaron en la plaza como un eco de lo que fue y pudo volver a ser. No fue un discurso largo, la resolución era simple. La voluntad de Efraín y Alina, el nombre de Aurora, la indicación de un testigo de confianza. Después de la lectura, don Gaspar contó cómo había conocido a la familia,
cómo Efraín le había ayudado en una época de malas cosechas, y cómo las manos de Alina le habían enseñado a bordar una colcha que todavía guardaba. Esos recuerdos parecieron reforzar la credibilidad del papel más que cualquier argumento técnico. Doña Brígida llegó al centro con la compostura que siempre había mostrado en las reuniones sociales. No gritó. Su resistencia fue más sutil. Habló de protección, de trámites, de lo mejor para una menor. Cuando se le pidió que explicara la retención de la caja, respondió con una sonrisa tensa. Alegó que había actuado por prudencia y que todo se había hecho con respeto a la ley. Intentó llamar la atención sobre las formalidades administrativas, esperando que la confusión técnica hiciera mella en la respuesta del pueblo. Pero don Gaspar no dio paso a tecnicismos. Llamó a 2 personas que podían dar fe de la familia Ledesma, un antiguo peón que recordaba las firmas del padre y la maestra que había visto a Aurora jugar bajo los álamos. Sus testimonios no fueron grandilocuentes, fueron recuerdos sencillos que, juntos, dibujaron coherencia. «Yo la vi a la niña plantar una semilla con su padre», dijo el peón. «La firmita en la caja es la que conocí desde siempre», añadió la maestra. Esos relatos, dichos con la naturalidad de quien habla sin intereses ocultos, tejieron una red de testigos que no podía deshilacharse con excusas. En medio de la lectura, la tensión se palpó en el aire. Livia y Estela permanecían cerca de su madre, con rostros que buscaban aliados entre los que se apiñaban en la plaza. No hubo violencia física. En aquel pueblo, la fuerza que Brígida ostentaba venía menos del músculo que del control silencioso que había logrado imponer. Hubo gritos aislados de apoyo a la tutora, voces que temían el cambio por motivos prácticos. ¿Qué pasaría con el trabajo de quienes servían ahora a la casa mayor? ¿Quién pagaría lo que antes se pagaba? La inquietud económica se mezclaba con el peso de las costumbres. Aurora sintió el vértigo de la exposición, pero también la firmeza que le daba la carta en el bolsillo. No dio un discurso largo. Cuando le tocó hablar, su voz fue clara, humilde y decidida. Contó lo que había vivido sin teatralidad, nombró la paja, el frío del sótano, las noches en las que había repetido la fe que le enseñaron en la cocina. No pidió castigo. Pidió la restitución de lo que era suyo y una comunidad que recuperara la mirada por quienes son vulnerables. «No quiero que nadie más viva lo que viví», dijo con sencillez. «Quiero la tierra para trabajarla, para que sea cauce de ayuda y no de daño». Algunas personas se conmovieron. Hubo quienes recordaron favores pasados de los Ledesma y cruzaron la plaza para estrechar la mano de Aurora. Otros se mantuvieron en silencio, observando cómo se desplegaba la trama que antes había preferido no mirar. En ese momento quedó claro que la restitución no sería solo un acto legal, sino un proceso social, el reconocimiento público de una historia que había sido silenciada y la decisión colectiva de no tolerar más las usurpaciones. Doña Brígida, asustada por la posibilidad de perder lo que había ganado, intentó desacreditar a Aurora con insinuaciones. Habló de supuestos descuidos y de la dificultad de administrar para una menor. Pero la presencia de antiguos vecinos, de testigos directos y del propio documento hizo que sus palabras sonaran huecas. Al final, ante la evidencia y la firmeza de la comunidad, optó por una retirada contenida. Pidió tiempo para revisar papeles y prometió colaborar en la transparencia. No hubo escenas grandiosas. Hubo la tensión de quien sabe que su estrategia se deshilacha y trata de salvar algo de las apariencias. Livia y Estela la siguieron con paso rígido, la cabeza baja porque la plaza
que antes saludaba sus sonrisas, ahora miraba distinto. La restitución formal fue sencilla en su forma y larga en su carne, no por papeleo interminable, sino porque la confianza social se reclama y se reconstruye. Don Gaspar y algunos vecinos reconocieron públicamente la voluntad de Efraín y Alina. No hubo necesidad de un expediente complejo ni de abogados ajenos al pueblo. La fuerza del testimonio comunitario, más que la letra fría de regulaciones, fue lo que hizo posible la devolución. Brígida entregó las llaves de la habitación donde la caja había estado encerrada, y la caja fue llevada de nuevo a la mesa de la casa con la humildad de una reliquia encontrada. Cuando Aurora cruzó el umbral y sintió el aire del hogar, no hubo triunfo ostentoso, sino alivio. Reaparecer en una casa que le pertenecía no borraba los meses de humillación, pero abría camino para la reparación. Nadie prometió que todo sería fácil. Don Gaspar recordó a la asamblea que la verdadera tarea empezaba ahora: cultivar la tierra, recomponer relaciones, recuperar la dignidad del trabajo y atender a quienes habían sido dañados. Lo que se repara con prisa suele volver a quebrarse, dijo. Es hora de trabajar la tierra y las relaciones con manos pacientes. Los primeros meses fueron de esfuerzo casi monástico. Aurora volvió a ponerse botas, arar, sembrar y enseñar. Con mujeres del pueblo formó un pequeño grupo de labores. Unos tallaban sulcos, otros reparaban vallas, algunos restablecían corrales. No había capital abundante, había esfuerzo comunal y trueque de trabajo por alimentos. Mercedes fue su compañera incansable. Se encargó de la cocina para quien trabajaba la tierra, de las curas de pequeños accidentes y de contar historias a los niños que llegaban a mirar las manos de Aurora y se asombraban de cómo la tierra daba fruto cuando alguien se la cuidaba. Los primeros brotes aparecieron como señales tímidas. Un surco que parecía seco empezó a mostrar puntas verdes. Una rama olvidada rebrotó. Aurora no hizo grandes promesas al verlos. Sonrió con la humildad de quien sabe que la cosecha requiere tiempo y constancia. Con los primeros frutos escasos y sostenidos, vendieron en la plaza lo necesario para comprar semillas nuevas y reparar un tramo de valla. La economía del rancho no estaba hecha de sobresaltos, sino de reinversión paciente. No se buscó lujo, sino suficiencia y posibilidad de ayudar. Conforme la tierra respondió, Aurora tomó decisiones que reflejaban la transformación de su corazón. Parte de lo que se vendía en la plaza se destinaba a ayudar a familias que vivían en condiciones precarias. Otra parte se guardaba para las reparaciones de la escuela del pueblo. No quiso que la restitución fuera un asunto meramente personal. Recordaba las palabras de Mercedes. La verdadera restitución pasa por devolver nombre y comunidad. Así, en cada venta, hubo un gesto de reparto, una bolsa de semillas que no era solo alimento, sino un símbolo, que la tierra podía ser puente y no muro. El rancho fue recuperando su pulso. Se restauraron caminos, se arreglaron techos y se sembraron surcos con rotación sensata. Aurora aprendió a contabilizar gastos con más sabiduría que cuando era niña, pero también mantuvo la práctica de orar antes de remover la tierra. Su oración al sembrar no pedía riquezas ni favores especiales, eran palabras de entrega y de solicitud de sabiduría para administrar con justicia lo que la tierra devolvía. Señor, murmuraba, enséñame a ser buen administrador de lo que me confías, que mis manos trabajen para sanar y no para acumular. Esa postura fue moldeando su liderazgo. No era una propietaria que mandaba, sino una mujer que reunía a manos y talentos para hacer crecer algo común. La comunidad respondió.
Algunos que antes miraban con indiferencia empezaron a colaborar. Un herrero donó tiempo para arreglar herramientas. Una maestra ofreció enseñar técnicas básicas de conservación de alimentos. Un joven que había emigrado volvió atraído por la posibilidad de trabajo y puso su fuerza en la reconstrucción de un corral. La restitución contagió responsabilidad. La casa de los Ledesma se transformó en un lugar de aprendizaje agrícola y de cuidado mutuo. Lo que había sido usurpación se convirtió en un proyecto comunitario de dignidad. En ese proceso, Aurora guardó la decisión de no permitir que el dolor la volviera amarga. Cuando los vecinos aún comentaban sobre Brígida, ella escuchaba sin avivar el fuego. No buscaba la humillación pública, sino la reparación. Hubo quienes exigieron sanciones más duras. Hubo quienes pedían que la expulsaran del pueblo. Aurora, sin embargo, pidió que el daño se resolviera con medidas que protegieran a futuros vulnerables, que se estableciera una lista de tutelas supervisadas por varios vecinos de confianza, que la escuela enseñara sobre derechos básicos y que se creara un pequeño fondo para casos de orfandad. Sus propuestas fueron prácticas y llenas de futuro. No eran castigos, sino prevención. Doña Brígida, por su parte, enfrentó la soledad social. Algunos vecinos dejaron de acudir a su casa. Otros, que antes la buscaban por conveniencia, ahora evitaban su mirada. Livia y Estela, que habían aprendido a medir su valor por la aprobación de su madre, experimentaron un mismo desarraigo que no es fácil reparar. En un encuentro breve con Aurora, doña Brígida ofreció una disculpa formal que sonó más a ajuste de apariencias que a reconocimiento profundo. Aurora la escuchó sin exaltarse. Aceptó la disculpa en la medida en que implicara la devolución de lo guardado y la reparación concreta. Pedir y recibir disculpas, en su visión, debía ir acompañado de actos de restitución que evitaran la repetición del daño. Hubo una tarde en la que Aurora visitó a Brígida en su casa. No fue para acusarla, sino para proponerle un modo de reparar, devolver objetos que había retenido, permitir testigos en futuras designaciones de tutela y ayudar en la formación de un comité de apoyo social. Brígida reaccionó con dureza y evitó comprometerse. La conversación terminó con puertas cerradas, pero sin violencia. Aurora se retiró con la calma de quien sabe poner límites. Ofreció la mano, pero no permitiría que la reparación se quedara en palabras. El acto fue un gesto de responsabilidad y de compasión. Propuso un camino humano hacia la restauración, sin abdicar de la necesidad de límites. Mientras tanto, la vida cotidiana del rancho fue curando heridas más sutiles. Aurora recuperó objetos sencillos de su infancia, una manta que su madre había bordado, un delantal marcado con harina, la vieja caja de cartas. Cada objeto que volvía al lugar correcto trabajaba como medicina. No borraba el daño, pero restauraba identidad. Enseñó a los niños del pueblo a plantar su primera semilla, y en esos ojos pequeños vio el reflejo de la esperanza que la impulsaba, que nadie debería perder el derecho a ser cuidado. Los años siguientes trajeron cosechas variables. Hubo temporadas de lluvia abundante y otras de sequía que pusieron a prueba la paciencia de Aurora y de su comunidad. Nadie prometía milagros. Se confiaba en el trabajo, en la innovación humilde y en la solidaridad. Cuando la cosecha fue generosa, Aurora destinó parte de lo obtenido para financiar un espacio donde se enseñara a las mujeres técnicas de conservación y a los jóvenes prácticas de mantenimiento de herramientas. Con el tiempo, organizaron una pequeña feria en la plaza donde se vendían productos locales y se destinaban fondos para reparar la escuela y para apoyar a alguna familia en dificultades.
El cambio que la fe trajo a la vida de Aurora no se manifestó en riqueza ostentosa, sino en la transformación del tejido social. Su fe había moldeado carácter y acción. Fue la fuerza que la sostuvo en el sótano, la que la impulsó a buscar la verdad en el granero y la que la acompañó en los largos meses de reconstrucción. Aprendió que creer no significa evitar las pruebas, sino mantenerse con el corazón dispuesto a levantarse y a convocar a otros. Sus manos, curtidas por el trabajo, empezaron a tener una doble función: producir y enseñar. Hubo momentos en los que la tentación del resentimiento volvió a pasar por su mente. Ver a vecinos que antes se habían hecho los desentendidos compartir ahora una cesta con su nombre le provocó dudas. ¿Había sido la restitución un cambio genuino o sólo la corrección de un error visible? Aurora enfrentó esas dudas con la misma fe que la había sostenido en el granero, con preguntas honestas, con trabajo y con la decisión de no convertir el dolor en arma. Perdonó, no porque la injusticia quedara justificada, sino porque el perdón era la forma en que ella mantenía su corazón fértil para la compasión. En una cosecha particularmente buena, Aurora destinó parte de las ganancias a crear un fondo de apoyo para menores en situación de tutela. Era una medida simbólica y práctica. Buscaba que la comunidad aprendiera a proteger a quienes no podían defenderse. La iniciativa fue acogida con entusiasmo por muchos y con recelo por otros, pero la semilla quedó plantada. Se estableció un pequeño consejo vecinal que, inspirado por don Gaspar y por la iniciativa de Aurora, se comprometió a vigilar casos de posibles abusos y a garantizar acompañamiento a las familias en riesgo. Con el tiempo, la historia de Aurora dejó de ser solo una anécdota local para convertirse en una enseñanza viva que las madres del pueblo contaban a sus hijos. La fe, decía la historia, no es un atajo, sino una fuerza que pide acción. No es una llave para obtener riquezas sin esfuerzo, es una raíz que sostiene cuando el viento golpea. Esa enseñanza hizo eco en quienes habían mirado hacia otro lado. Algunos se reunieron para pedir disculpas, otros para aprender a ser mejores, hasta en acciones pequeñas, como compartir herramientas o ayudar al vecino enfermo. En la medida en que su vida se normalizaba, Aurora mantuvo la costumbre de volver al granero donde había encontrado la carta. A veces, al sentarse sobre la paja, recordaba la noche de lluvia y la sensación de que alguien la veía. No confundía la fe con magia. Sabía que la restauración había sido el resultado de varios factores: la evidencia del documento, la voz de don Gaspar, la valentía de Mercedes, la voluntad de algunos vecinos y, sobre todo, su propia decisión de no cerrar el corazón. Pero había en todo eso un hilo que para ella era divino: la sensación persistente de que una mirada invisible había acompañado los pasos difíciles. En su vida personal hubo otras restauraciones. Volvió a bordar con paciencia, enseñó a su sobrino a arar y celebró matrimonios y bautizos en la misma casa que una vez había sido silencio. La mesa volvió a ser lugar de encuentro. Se retomaron recetas que habían permanecido en la memoria familiar. Aurora comenzó, además, a reunirse con mujeres del valle para leer historias y orar juntas. Esas reuniones no eran religiosas en sentido elitista, sino encuentros de personas que compartían experiencias y buscaban sostenerse. Allí se hablaba de trabajo, de fe y de formas prácticas de ayudar. Un día lluvioso, mientras cerraba un saco de semillas, llegó a su puerta un sobre. Era una carta breve de Brígida. Las líneas no eran puras disculpas. Más bien, contenían una mezcolanza de orgullo herido y una petición de paso hacia un arreglo
que implicara evitar la exposición pública. Aurora la leyó con calma. Recordó la actitud de su madre, que le enseñó a responder con firmeza y ternura. Escribió una respuesta sencilla. Aceptaba la reparación de lo retenerdo. Pedía que se comprometiera con el comité de apoyo para casos de tutela y proponía, si era posible, que la relación pública se transformara en diálogo para sanar el pueblo. No recibió una respuesta clara, pero el gesto sirvió para cerrar un capítulo en cierta medida. No hubo reconciliación total, hubo límites puestos y la continuidad de la vida de la comunidad. Años después, en una feria del pueblo, Aurora observó a un niño plantar su primera semilla, con las manos sucias y la cara llena de expectación. Se acercó y le ofreció consejos, pero sobre todo le ofreció la certeza de que el trabajo requiere paciencia. «Cuida la raíz», le dijo. «Aunque la tierra parezca dura, algo trabaja en la profundidad». El niño la miró y sonrió como quien confía en una palabra de alguien que ya ha pasado por el invierno. El legado de Aurora no se redujo a bienes recuperados, se manifestó en la forma de vida que promovió, una comunidad que aprendió a mirar a los que estaban en los márgenes, que puso en marcha mecanismos simples para evitar abusos y que buscó la restitución como vía de dignidad. Su fe no transformó la vida en una sucesión de éxitos, sino en una trayectoria en la que el dolor fue enfrentado, la justicia fue buscada y la compasión fue practicada. En más de una ocasión, la gente del valle le preguntó cómo mantuvo el corazón sin amargura. Aurora respondió con honestidad. No fue fácil. Hubo noches en las que la rabia latía fuerte. Hubo días en los que pensaba que la injusticia nunca terminaría. Pero lo que la sostuvo fue la práctica constante de orar sin buscar atajos y de actuar sin esperar que la fe borrara el tiempo perdido. La fe me cambió, decía, porque me enseñó a poner mi energía en construir y no en destruir. Esa postura fue la que transformó la vida de su rancho y poco a poco la de su comunidad. Antes de terminar, quiero dejar dos imágenes que quizá te acompañen. La primera es la de una ventanita por la que entra un hilo de luz y que, con el tiempo, se convierte en puerta abierta. La segunda es la de una semilla enterrada que, pese a la oscuridad, no deja de hacer su trabajo bajo tierra hasta que brota. Si alguna vez te han quitado algo, recuerda que la fe no te exime del trabajo ni del dolor, pero sí puede convertirse en la fuerza que te mueve a buscar justicia con manos pacientes y corazón tierno. Cierra tus ojos un momento y, si quieres, comparte aquí una palabra que te represente en tiempos de espera. Esa palabra será una pequeña semilla que nos recordará que no estamos solos. Para terminar, elevemos una breve oración. Señor, tú que ves en lo escondido y guardas lo que parece perdido, acompaña a quienes hoy esperan justicia. Dame la sabiduría para administrar bien lo que me confías, la paciencia para trabajar sin desesperar y el corazón para perdonar cuando la paz lo pide. No prometes atajos, pero sí compañía. No exiges que ignoremos la injusticia, sino que actuemos con humildad y valentía. Bendice a quienes sufren, Señor, y envía a nuestras manos los medios para sanar. Que la restitución sea siempre restitución de dignidad y que nuestras vidas sirvan para cuidar a los olvidados. Amén. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que necesite recordar que Dios ve. Déjanos tu testimonio o una palabra en los comentarios. Tu voz puede ser la semilla que alguien necesita en su espera.